sector farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益群力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto dependiendo desde la latitud del globo en que se estén conectando a esta transmisión en vivo desde Moscú, la capital del mundo multipolar. En esta ocasión vamos a tratar un tema que ya habíamos anunciado, que es pues la geopolítica del conflicto palestino-israelí, una problemática bastante candente, bastante urticante, que está despertando bastantes sentimientos, emociones encontradas entre a quienes apoyan a un bando o apoyan a otro, ¿verdad? Es una cuestión bastante problemática en este siglo XXI que supuestamente, contrapelo de las visiones ilustradas, progresistas, ¿no? Lineales de la historia, en que supuestamente estas cuestiones como la guerra, los conflictos, los factores polemológenos, como diría este gran polemólogo, sociólogo de la guerra francés, Gaston Boutoul, hubieran ya pasado de moda, pero vemos pues que esto no se aleja totalmente de la realidad y vemos que el fenómeno bélico sigue siendo parte en gran medida de, no sé si decir de la naturaleza humana, pero por lo menos sí de las relaciones internacionales, de la política exterior y por supuesto siempre bajo las perspectivas, las categorías que atañen a la geopolítica, esta disciplina que cada vez cobra mayor importancia después de un largo letargo, más no desaparición, eso que quede claro. Después de los 90, saben ustedes que se vivió un periodo efervescente gracias a la globalización y a la amplitud y, vamos a decir, introducción, ¿no? Y expansión de los mercados a escala global que supuestamente harían prescindir, ¿no? Todo lo arregla la economía, todo lo arregla los mercados, entonces la geopolítica pues está desfasada y no solo eso, sino obsoleta. Pero eso fue en teoría, o por lo menos la propaganda, puesto que las grandes potencias en ningún momento dejaron de hacer geopolítica, a tal punto que la globalización en sí mismo, como apunta el doctor Alberto Kuchenreuter, que es un amigo de la casa, eh, podría considerarse también como una perspectiva o en todo caso la globalización en tanto instrumentalizada por la geopolítica, ¿no? En este caso del mundo anglosajón en general y de Estados Unidos en particular. Pero bueno, justamente no hace mucho estalló una vez más el renovado conflicto palestino-israelí, una vez más la situación de crisis humanitaria en Palestina y vemos viendo cómo es que se ha ido trasladando. Esto lo tratamos en la conferencia con el doctor Walter Formento, cuando trató pues de Ucrania-Palestina y nos dio un marco general geoestratégico donde el occidente atlantista, al ver un intento de disminuir, de anular a Rusia como Estado en Ucrania, y bueno, de hecho siguen ahí, no es que se haya terminado, siguen ahí, pero evidentemente, ¿no? Siempre es bueno ver los medios de comunicación y vamos a ver que el interés mediático se ha trasladado prácticamente a Oriente Medio con el estallido de este renovado conflicto palestino-israelí, que por supuesto va a necesitar más de una conferencia, más de una sesión para poder abordarlo, ¿no? Entonces, para esta 32ª conferencia titulada La geopolítica del conflicto palestino-israelí, tenemos ni más ni menos que al director del CREI, el doctor Manuel Espinosa, a quien le damos la bienvenida y brevemente relatamos su background, ¿no? El doctor Manuel Espinosa es maestro en ciencias por el prestigioso y famoso de talla mundial Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, el famoso MGIMO.
experto en análisis geopolítico geoestratégico, ex asesor académico del Ministerio de Relaciones Internacionales de la República de Nicaragua, actual director del Centro Regional de Estudios Internacionales. Asimismo, es colaborador permanente en diversos tanques de pensamiento de habla hispana, así como Asia TV, Geopolítica.ru en España, Proyecto Patria, entre otros. Doctor Manuel Espinosa, le damos la más cordial bienvenida. Buenas tardes por Nicaragua. Buenas tardes, Carlos. Saludos hasta Moscú. Veo que tenés un fondo blanco, así como de Siberia, mucha neblina, mucho hielo, mucho frío, y tu taza de té, ¿verdad? Tu chashkachaya, ¿verdad? Como dicen en ruso. Y entonces, mira, qué bueno que nos toca hoy iniciar a tocar este tema muy complejo, muy polémico, está creando una visión global increíble, y no solo en términos civilizatorios o políticos. La discusión inclusive alrededor de la religión, la fe, ha tomado mucha fuerza. Nosotros vemos cómo en las redes sociales, en canales de YouTube, se trata de una u otra manera trastocar el tema, polarizarlo a nociones muy complejas, pues desde términos milenarios hasta profecías cumplidas, a cumplirse, tiempos de los últimos días, posiciones caóticas que más bien asustan y que con esa infusión de miedo están tratando de generar una opinión también política a favor de, y nos corresponde entonces, hemos tratado de crear un encuentro muy estructural, donde tengamos objetivos claros sobre este primer encuentro, porque queremos desconstruir la narrativa religiosa, sobre todo bíblica, en función no de ninguna presión o todo eso, sino para validar la historia política universal, que es la que los especialistas en las relaciones internacionales, periodistas, tienen que conocer muy bien. Entonces, al validar la historia política universal, nosotros nos tenemos que, desde luego, obligarla a conocerla mejor, ¿ya? Mejor en función de los relatos, no solo bíblicos, sino históricos, los trabajos de la antropología, la etnología, que constatan, por decirte algo, quiénes fueron los pueblos originarios en el antiguo mundo árabe, elementos de etnología que nos ayuden a caracterizar cada tipo de clan, grupo, tribu, pueblos, etcétera, y sobre todo para obtener una mejor comprensión de la geopolítica a través de la geografía y también a través de la conflictología. O sea, estamos demandando el uso de disciplinas necesarias para la comprensión de este tipo de conflictos, ¿verdad? Y sobre todo, cuando estamos hablando de conflictología, pues hablamos de los intereses de las potencias de turno según los periodos históricos que nosotros necesitamos de una u otra manera abordar. Necesitamos conocer quiénes han sido estos imperios, estas potencias, y su estrategia, las definiciones de estrategia a nivel de visión geopolítica en esa zona, a nivel global, ya sea el Imperio Británico o el francés o el Imperio Ruso, los alemanes, los italianos con el Imperio Romano, la misma URSS o los norteamericanos hoy día, pues. Entender que esas estrategias y al colocarlas en la visual de manera preponderante, entendemos que esas estrategias están definidas a un control regional, político, militar,
donde el control sobre sus recursos estratégicos es muy importante, ¿ya? Y sobre todo en el aseguramiento de las rutas, tanto marítimas como terrestres, y la creación de alianzas regionales, la creación de centros de poder en esas regiones, o inclusive la construcción de balanzas de poder que sirvan para el enfrentamiento entre las diversas potencias, que al final lo que más se pretende pues es asegurar cierto nivel de supremacía y hegemonía global. Entonces, por eso es vital desconstruir la narrativa religiosa para poder entender todo lo anterior expresado. Pero además de eso, es urgente con lo que estamos viendo ahora en el actual conflicto, validar al derecho internacional, sus normas, sus leyes, las estructuras multilaterales que están en función de hacerlas prevalecer, del mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, sea la ONU u otras organizaciones regionales que vemos muy debilitadas. No existe una gobernanza global. A diario, de hace décadas, la crítica hacia la ONU, por ejemplo, es enorme, es colosal. Vemos millones de muertos en diferentes conflictos por doquier, sea Ruanda, sea Serbia, sea Irak, sea Libia, sea Siria, y la ONU pues es incapaz de solucionar un conflicto, mucho menos llevar a las partes beligerantes a la conciliación que se requieren los procedimientos pacíficos de solución de controversia, ¿verdad? Entonces también necesitamos validar al derecho internacional en su enfoque humanitario, hoy más que nunca, cuando vemos que la cantidad de muertos en Gaza por el genocidio que está aplicando Israel es enorme, sobre todo en la cantidad de niños. Ya van alrededor de los 5.000 niños que están pereciendo, y la cantidad de mujeres, ancianos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros al querer validar al derecho internacional, también queremos fortalecer el enfoque de vida, de humanismo, de humanidad, de fraternidad. Y con eso estamos también fortaleciendo una visión diferente de religiosidad y de fe, ¿ya? Porque tenemos nosotros que develar cómo se está mal utilizando ese enfoque religioso a través de la mentira sionista, pues que son judíos europeos, sobre un Dios que lo representan como un Dios de muerte para el resto del planeta y de vida para ellos, y no puede ser. Si se cree en Dios, es un Dios de vida, es un Dios de profundos valores, de normas, de convivencia y de solidaridad entre los hombres. Entonces, con esto ellos tratan de excusar la estrategia, muchos dicen de 75 años, de 1948 para acá, pero cuando vos mirás, la estrategia de despojo del territorio de los palestinos va más allá de los 75 años. Y la aplicación de la barbarie, el genocidio sionista permanente contra los palestinos también tiene más de 75 años. Entonces, pero por eso, de nuevo, es necesario conocer la historia. Si no conocemos la historia, prácticamente no tenemos ningún elemento, ningún asidero, cómo explicar las características milenarias o no milenarias recientes de este conflicto, pues. Entonces, ¿por qué la premura? ¿Por qué la urgencia? Creemos que tenemos que generar conciencia. La historia tiene una característica libertaria y por eso nos aferramos firme nosotros
a la historia para expresar lo real, los causales reales de X o Y conflicto a través de sus intereses individuales, locales, regionales, etc. Pero sobre todo ahora generar conciencia, Carlos, porque existe una seria amenaza de un mayor conflicto civilizatorio, cultural, que tiende a crear una amenaza hasta de una tercera guerra mundial. Inclusive se debe entender este conflicto tan diáfanamente porque lo que estamos viendo nosotros solo pudimos verlo durante la Segunda Guerra Mundial con Hitler, ¿verdad? La Alemania fascista, nazista, o en la atrocidad que hicieron los norteamericanos al bombardear Hiroshima y Nagasaki. Y parece que no pasó nada. Y nadie ha pedido perdón. Y inclusive parece como que era hasta necesario, en la narrativa de muchos, haberlo hecho, para supuestamente que se terminara la guerra, ¿ya? Y entonces están disfrazando con X o Y, con la manipulación de una narrativa, el despojo y la barbarie y el genocidio. De igual manera, me parece que necesitamos establecer o dejar sentado que las bases, apartando lo bíblico, un entendimiento sencillo, que las bases de todo conflicto que se analiza en las relaciones internacionales está fundamentada en la anexión de territorio. La anexión de territorio es lo más antiguo que hay. La lucha por el territorio, desde clanes contra clanes, desde tribus contra tribus, de ciudades-estado contra ciudades-estado, es milenaria, ¿verdad? Es milenario ese causal. Por lo tanto, no son los primeros que pelean por territorio. Otra de las causales, vos sabes muy bien que es la característica cultural del conflicto, sea por términos religiosos o sea por términos ideológicos, como en el siglo pasado se logró presenciar, sobre todo en la parte de la Guerra Fría o después del triunfo de la revolución bolchevique en octubre del 17. Y que al final todo tiene un común denominador, que es la explotación, el control, el saqueo de los recursos de ese territorio del que te estás apoderando, del que estás anexando, del que estás invadiendo, no importando la destrucción, la muerte ocasionada de los pueblos originarios que en ese X o Y territorio siempre ha existido, ¿ya? Y entonces esa explotación, control, saqueo de esos recursos, pues lógicamente es para incrementar la economía individual. Vos mirá los dueños de los grandes oligopolios petroleros, la economía de los estados, las economías de las potencias, más no la economía de aquellos pueblos donde están los recursos estratégicos y que ellos no los pueden utilizar, mucho menos explotar a su favor. Y todo esto no tiene nada que ver con mandatos divinos, sino con una lógica común de comportamiento histórico, geopolítico de individuos y naciones. Y me parece que un tercer objetivo sobre este tema de tratar de incidir en el procuramiento del conocimiento histórico geográfico del conflicto tal, en este caso el conflicto palestino-israelí, y poderlo entenderlo sobre la base, de nuevo, no de mandatos divinos, sino de la lucha entre los imperios, que esa es la principal característica, de la lucha entre los imperios, de la lucha entre las potencias en diferentes periodos de la historia, ¿verdad? Y siempre por eso, recursos estratégicos, territorio, ya sea por ego, ya sea por
poderío, cultura, donde vamos a encontrar desde tiempos antiguos un sinnúmero de imperios como los sumerios, los babilónicos, los asirios, cada uno en X o Y milenio, ¿verdad? Los sumerios en el tercer milenio, los babilónicos en el segundo, y los asirios en el primero, ya acercándonos hacia la época de Jesucristo. Por eso en el centro regional, para compartir con los amigos que siguen este curso, hemos preparado un curso sobre geopolítica del Medio Oriente y un capítulo muy enorme sobre el conflicto palestino-israelí que integra varios periodos que van desde, vamos a decir, los pueblos sumerios, 5.000 años antes de Cristo hasta 150 años de Cristo. Es importantísimo esa parte de la historia, dominarla, porque cualquiera te confunde. Y no todo el mundo ni conoce el Corán, ni conoce la Biblia, ¿verdad? Y por lo menos nosotros detectamos mucho enredo y mucha manipulación alrededor de este conflicto, de este tema, por la ausencia misma de la historia. Luego, después de esos 150 años de Cristo, llegamos hasta 1921, ya después de terminada la Primera Guerra Mundial, que es otra estructura del conflicto, otra caracterización. Del 21 nos movemos a un tercer componente que es hasta 1947, ya cuando termina el mandato británico en la Palestina, se reconoce al Estado de Israel, a los dos, ¿verdad? Pero los israelitas se aprovechan, ¿verdad? Y comienzan de nuevo con una actitud genocida. Vemos la acción del Nakba en el 48, prácticamente 850.000, entre 750.000 y 850.000 desplazados del territorio que acaban de recibir de los palestinos, ¿verdad? Alrededor de 15.000 muertos a manos de los judíos, de los israelitas. Y entonces del 47 al 93, ¿verdad? Que vamos a decir, termina la Guerra Fría, ya hay algunas perspectivas a través de la diplomacia para solucionar este conflicto, y un último capítulo que sería del 93 al 2003. Y solo el 2003, lo que inicia a partir del 7 de octubre, es un gran capítulo dentro de estos 5. Entonces, porque estamos interesados en que la gente conozca la historia, ¿ya? Conozca la historia de tal medida que puedan analizar que por la narrativa bíblica no se puede justificar la barbarie que los medios de información masiva a nivel global, que es una de las características de este conflicto, están cada minuto reportando, informando, y que a pesar de los esfuerzos también del oligopolio mediático occidental, no han podido ocultar, ¿verdad? Lo que está pasando en Gaza está siendo denunciado, reprochado, criticado, repudiado ya por el mundo entero en las mismas capitales de los países del occidente colectivo, ¿ya? Podemos también nosotros en este primer encuentro hacer un pequeño ejercicio, Carlos, de qué tan difícil es profundizarnos en la narrativa histórica, política, que es la que se debe de validar. Y para que los participantes y aquellos entusiastas que nos ven en los diferentes canales, como Asia TV, Proyecto Patria, y el del CREI, punto suspensivo, puedan tener una idea de que no es solo expresar una opinión a favor de, o porque hay una visión divina de, ¿ya? Esto es muy complejo y tiene
raíces profundas. Por eso nosotros entramos si es posible, a la aparición de los primeros pueblos en esa región desde la Edad de Bronce. Imagínate, la Edad de Bronce que abarca aproximadamente desde 3.300 años antes de Cristo hasta 1.200 en esa región. No existían los pueblos hebreos todavía, ¿ya? Lógico, estas fechas tal vez puedan variar, pero es un periodo que mucho se utiliza porque en esta edad se utiliza mucho el bronce en una aleación del cobre con estaño para crear armas, mejores herramientas de utilización diversa, porque si te acordás, el bronce es mucho más resistente que muchos materiales que antes se utilizaban en periodos anteriores, como la piedra, el cobre puro, ¿ya? Y todo esto eran avances tecnológicos de punta. Acordemos que el choque entre las potencias, la rivalidad entre países, las guerras se originan y hoy día, y siempre se han originado, en función de la ventaja y desventaja tecnológica que pueda tener uno u otro país, ¿ya? Y así era en tiempos en tiempos antiguos, ¿ya? No es la primera vez, no solo en estos tiempos se da. Entonces, tenemos que volver a retomar el conocimiento de lo que eran el periodo paleolítico, que alguna vez lo estudiamos en la escuela o en la universidad. O sea, una fase mucho más antigua que la edad de piedra, un periodo aproximadamente de unos 2.5 millones de años atrás, que llega hasta unos 10.000 años atrás también, ¿ya? Que en este periodo paleolítico los seres humanos usaban piedra y hueso para su supervivencia, ¿ya? No tenían una tecnología avanzada, todo era rudimentario. Una de las maximizaciones de eso fue el control sobre el fuego, ¿ya? Como un descubrimiento excepcional. O el periodo mesolítico, ¿ya? Que es una transición entre el paleolítico y el neolítico, de unos 10.000 años antes de Cristo a 5.000 años antes de Cristo. Y entonces también en esta fase siempre el hombre produjo avances tecnológicos, nuevas herramientas para la agricultura, armas, la domesticación de plantas y animales, tal vez de una manera incipiente, pero era un inicio ya de diferente, un tipo de desarrollo cultural y económico. Ya ni se diga pues que el neolítico, un periodo que ya es más cercano de 9.000 años antes de Cristo hasta los 3.000, al que queremos llegar nosotros con los pueblos sumerios, donde ya hay transición a la caza, a la pesca, a la recolección de agricultura, domesticación de animales, la cerámica, que se convierte en ese momento en una tecnología importante. Y donde las comunidades humanas comenzaron a establecerse en asentamientos permanentes, que generó cierto grado de desarrollo civilizatorio, ¿ya? ¿Por qué menciono esto? Porque no podés, sin historia, repito, sin una base sólida histórica, entrar a analizar un conflicto como el palestino-israelí. Por muy entusiasta que seas, estás obligado a estudiar un poco. Igual, pues, entender lo que era la edad de hierro, ¿verdad? Que es la que le continúa a la edad de bronce. Ya son 1.200 años para acá, hacia antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahí ese es el hierro el que más abundaba, mucho más resistente que el bronce. Lógicamente, esta edad también hay que conocerla
en la edición que tiene, la edad de hierro temprana, la edad de hierro media y la edad de hierro tardía. ¿Por qué? Porque en cada una de estas etapas, el desarrollo tecnológico y cultural de las civilizaciones, de pueblos, civilizaciones, obtenía cierto nivel de diferenciación hasta llegar al tercer milenio, ¿verdad? Que es de 3000 años antes de Cristo hasta el año 2001 antes de Cristo. Esto es importante porque vamos a descubrir nosotros qué pueblos habitaron dónde, ¿ya? Por ejemplo, decíamos nosotros en un conversatorio hace días que hablamos de los cananeos en la edad de bronce, más o menos en el tercer milenio, y bien, habiendo explicado esto, ya nos puede ubicar un tanto en términos históricos de la política universal. A los cananeos como pueblos originarios de la región que conocemos nosotros como Palestina. Y entonces desde ahí nosotros resolvemos una ecuación tan fácil en decir que los hebreos, que después los conocemos como israelitas, no fueron los primeros que habitaron esta zona. Por eso te dice Erdogan, que claro, es un político de bastante, vamos a decir, ambigüedad en sus estrategias políticas, pero usted dice, nosotros estamos claros que ustedes no son dueños de nada, ustedes llegaron como invasores, ¿ya? Y nosotros no podemos dejar de ocultarlo, dice, porque nosotros no le debemos nada a nadie. Pero en términos académicos, históricos, te remontas a la edad de bronce, a los cananeos, en el periodo del tercer milenio, vas a encontrar allí que no habían hebreos. Hasta después aparecen estos. Entonces entendemos pues que los cananeos, si aplicamos el enfoque cultural del análisis geopolítico, la etnología, por ejemplo, eran un grupo de pueblos semíticos, ¿ya? Hablan idioma semita, de fenotipo árabe, y habitaron pues la región costera del Levante mediterráneo, que prácticamente es lo que, si retrocedes a la segunda diapositiva, por favor, Carlos. Allí. O a la anterior. Porque ese otro elemento. El análisis geopolítico requiere de un conocimiento geográfico excepcional. Aquí hay términos geográficos, nombres geográficos, que lógicamente están fuera de nuestras latitudes, donde nosotros crecimos, donde nosotros nos hemos formado, pero eso no te impide conocerlo. Historia, entonces, cultura y geografía. Y ahí podemos ver pues dónde está ubicado el Levante mediterráneo, según esa esfera, ese globo, en la parte del Medio Oriente, y un mapa ampliado hasta donde en determinado momento se amplió este concepto de Levante mediterráneo, que es un concepto formulado por los franceses. Si continúa, Carlos, la siguiente diapositiva. Espérame un segundo, que yo solo quiero colocar aquí. Ok, ahí está. Entonces, espérame un segundo, pido perdón, un segundo. Adelante, doctor Espinosa. Bueno, lo esperamos. Bueno, brevemente, mientras va retornando nuestro expositor, dar algunos comentarios hasta el momento. Bueno, ahí lo tenemos otra vez. Adelante, doctor. Sí, es que en la primera ustedes pueden ver lo que es el Levante mediterráneo, las primeras ciudades o tribus donde se fueron asentando. Como bien decía unos estudiantes en una clase que damos en la universidad,
es difícil entender y comprender tantos nombres raros. Pero en las relaciones internacionales eso es una necesidad. Ya, conocerlos, las ubicaciones, cuáles eran tribus árabes, el reino de Edom, te dice, o las tribus nabateas. Y en la segunda, ¿verdad? Que también se enfoca el levante mediterráneo, costero, puedes ver ya varios imperios formados de tribus, pasan a formarse imperios, califatos. Tenés allá en color púrpura el Imperio Bizantino, o el Principado de Antioquia, o el Imperio Seleucida, etcétera, etcétera. Es un recorrido que vale la pena como ejercicio de caso para esta primera conferencia hacerlo, para demostrar que validar la historia política universal es tan necesaria para lograr tener un punto de vista académico, un punto de vista sobre el análisis, que al final vaya a reforzar al derecho internacional y al enfoque de vida. Porque prácticamente la humanidad, si vos ves, se ha enfocado toda la vida en conflicto. En conflicto mismo. Entonces, ubicado ya donde queda el Levante, ¿verdad? La Edad de Bronce, el tercer milenio, podemos ver que allí en esa parte de Levante actualmente se componen de los siguientes países que conocemos hoy: Palestina, Líbano, Siria y Jordania. Y hoy la parte de Israel que le ha quitado a los palestinos. Entonces los cananeos, si volvemos un tanto atrás, era una población como todas, diversa, no tenían una unidad política centralizada que los gobernara. Sin embargo, lograron alcanzar un desarrollo a nivel de ciudades-estados independientes, donde cada uno tenía su gobierno, sus líderes locales, y las más ciudades-estados conocidas eran Ugarit, Biblos, Tiro, Sidón. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, Carlos. Allí ustedes lo pueden ver con las flechas celeste, a Ugarit, a Biblos, a Sidón, a Tiro, que son ciudades costeras, que eso te genera una conexión no solo intercultural, sino comercial, económicamente muy ávida, porque está la conexión de tierra y mar, ¿ya? Eso hace que el comercio y toda esa zona adquiera una abundancia y fortalecimiento y capacidades económicas locales muy buenas. Entonces, luego nosotros vamos a ver que por esta misma interacción de comercio, de influencia cultural, entre tribus, pueblos y estados, ¿verdad?, de Mesopotamia, vamos a encontrar la dinámica del enfrentamiento entre los imperios. Si avanzamos a la sexta diapositiva, Carlos. Ok, ahí. No, atrás. Ahí ustedes pueden ver, pues, por ejemplo, el primer imperio babilónico, 2300 años antes de Cristo, donde los acadios, ¿verdad?, se establecieron en el centro de Mesopotamia. Mesopotamia es toda esta parte de color naranja que ustedes pueden ver en la diapositiva. Y donde Babilonia es su capital, y entonces ahí se conquistan a la ciudad de Sumeria, que es la parte, vamos a decir, interna, más rojo, que está dentro de toda esa parte anaranjada, y que establecieron pues su capital en Akkad. Pero allí hay ciudades que nosotros vamos a ver que hasta hoy tienen una connotación, inclusive porque está en la narrativa bíblica, como es, por ejemplo, la ciudad costera de Ur, que está aquí hacia abajo,
o norte de Irak, ¿verdad? O la misma Babilonia. Muchas de estas ciudades hasta hoy conservan su nombre y podemos utilizarla, pues, este periodo como ejercicio de caso. Avancemos. En la próxima, correcto. Entonces ustedes ven ahí otro choque que hay entre pueblos como los pueblos amorreos, ¿ya? Estos pueblos, un pueblo semita, ya ubicado en el tercer milenio y que proviene de la zona de Siria, ¿verdad? Hacia el desierto, la parte siro-arábica, y que de una u otra manera logran conquistar también esa zona. Con esto nosotros queremos crear una visión de que por siglos el choque, no solo civilizatorio y cultural, sino ya de intereses territoriales económicos, es también fundamentado como una constancia permanente en esa zona, ¿ya? Entonces, estos amorreos van a irse ubicando no solo en la parte de Mesopotamia, que vimos en la parte, o lo vemos, podemos ver ahí, en color lilita, no sé cómo les aparece a ustedes, rosado, hasta llegarse a ubicar a las tierras de Canaán. Si proseguimos Carlos, por favor. Entonces, si ustedes van viendo las fechas, cómo los imperios van acercándose más hacia la llegada de Jesucristo. Por ejemplo, la historia del primer imperio babilónico. Aquí solo estamos creando una constancia de la lucha imperial, la visión de anexo, control y posesión de territorio, luchas intertribales, luchas entre ciudades-estados, por razones las que dijimos, inclusive la religiosa. Entonces, con este primer imperio babilónico, donde muchos de nosotros conocemos al rey Hammurabi, ¿verdad? Que es el que prácticamente consolida toda la zona de Mesopotamia, crea todo un imperio e inclusive impone a un dios principal, que es Marduk. De ahí comenzamos también nosotros a ver, mucho antes que los hebreos, la lucha de la imposición de un solo Dios, porque estas tribus, muchas eran politeístas, creían en muchos dioses, y en este caso, Hammurabi logra instalar al dios Marduk, pero como todo proceso de desarrollo, o sea que las cosas nacen, crecen, se desarrollan, se multiplican y mueren. Y entonces también esa es la cierta fatalidad, la certera fatalidad que cualquier imperio va a tener en su ampliación. Si avanzamos, Carlos, la próxima. Como decíamos, Babilonia, pues, como todo centro imperial en la región del Medio Oriente, logra alcanzar su plenitud, ya logran inclusive creando hasta un código, el famoso código Hammurabi, que es el primer documento legal del mundo que unificó las leyes de su imperio. Y es interesante conocerlas, bajo qué leyes se debían de regir el resto de súbditos en toda la región, ¿ya? Y que no son tan alejadas a la que hoy rigen en el sistema internacional, ¿ya? Y como decíamos, pues Babilonia, una ciudad mercantil, pujante, llegó a ser la capital del imperio babilónico. Si avanzamos, Carlos, la próxima. Entonces, en esa región de Mesopotamia, podemos ver 3 periodos que mencionamos en la introducción del tema, que son los sumerios, ¿verdad? Los sumerios estaban ubicados, son los pueblos, vamos a decir,
los más antiguos que se conocen, los verdaderos originarios de esa zona, 5.000 años antes de Cristo, que son los que están ubicados en esa parte anaranjada, en el centro de Mesopotamia, donde la primera que está más cercana al Golfo Pérsico es la ciudad de Ur, donde bíblicamente mandan a que salga Abraham y se traslade para fundar los pueblos judíos como el primer patriarca. Pero ves la ubicación de dónde sale Abraham, ¿ya? Y que aquí el fenotipo de esta gente árabe. Luego tenés en segundo milenio el imperio babilónico, en color verde, como se amplió, y después mirás al imperio asirio, ya en el primer milenio y hasta donde él se amplió. Entonces, lo interesante de todo esto es cuando llegas a la zona más antigua, ¿verdad? Después de que hemos recorrido algunas de las culturas más importantes, desde los sumerios, los acadios, los amorreos, que todos de una u otra manera llegaron a tener un entrelazamiento cultural, idiomas en común, como parte de las lenguas semíticas, y inclusive pues de los acadios surgen algunas comunidades protohebreas, ¿ya? Protohebreas, y de ahí el legado cultural de estas principales pueblos a toda la zona. Ahora, en cuanto a la región de Palestina, que es el centro de la discusión, igual, pues, donde nosotros conocemos que está Palestina, sabemos que ha sido ubicada por diversas poblaciones, tribus, a lo largo de los milenios. No podés decir con exactitud cuál fue la primera tribu que pobló la región, ¿verdad? Pero hay un debate siempre histórico, arqueológico, hay una búsqueda, ¿verdad? La antropología trabaja intenso sobre todo en esto, y simplemente se conocen pues que cananeos, filisteos, posteriormente hebreos llegaron, inclusive los fenicios, asirios, babilonios, persas, todo esto habitaron la zona y fueron de una u otra manera conquistados, dominados, subyugados por los imperios de turno, pues. Me refiero al imperio egipcio, al imperio asirio, al babilónico, por ejemplo, bajo el rey Nabucodonosor II, que llegó a conquistar Jerusalén, o el imperio persa, el imperio romano en su momento, el imperio bizantino, el imperio islámico, y en ese día, pues, el débil imperio británico, bueno, el imperio otomano, el imperio británico y ahora el imperio norteamericano, ¿ya? Entonces, sí se está claro, y quien quiera realmente discutir, no solo puede tratar de utilizar pues la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, que registra la historia de los hebreos en la región de Canaán, ¿ya? Y sus relaciones que tuvieron con los cananeos, ¿ya? La Biblia tiene que entenderse en términos académicos, investigativos, históricos, como una fuente religiosa literaria, que no necesariamente te va a proporcionar una historia precisa y objetiva. Eso se diferencia con las evidencias arqueológicas y textuales narrativas que respaldan y la presencia de ambas poblaciones, pero en tiempos diferentes, ¿ya? Que ahí es donde está el kit del razonamiento, del entendimiento. Pero sí se tiene que entender con claridad, meridional, Carlos, que los hebreos no llegaron primero, ¿ya? Ellos llegaron y mucho después, mucho después.
Solo quiero ver aquí si estamos con la diapositiva. Ok. Déjame. Por decirte algo, según la historia, la evidencia histórica y las investigaciones que se hacen arqueológicas sobre los hebreos, a esto los sitúan en Mesopotamia, que esa parte que nosotros vimos, creo, en la diapositiva número 4, ¿verdad? Que es una región extensa, distante de Canaán, de donde estos se ubican. Inclusive, pues, si mandas a llamar por un mandato divino desde Ur hasta Canaán, es largo el trayecto. Mesopotamia, o sea, específicamente lo que hoy es el sur de Irak, ¿ya? Entonces, hay una migración de hebreos hacia la región de Palestina. Y es lógico, porque estamos hablando de tiempos donde los pueblos nómadas abundaban. Eran tal vez pueblos, grupos, tribus, con X o Y grado de estructura política, pero sin gobierno, ¿ya? Son cosas interesantes que hay que tomar en cuenta porque los elementos constitutivos de un Estado, vos sabés que es pueblo, gobierno y soberanía. Estos no tenían territorio, eran nómadas, había pueblo, había una forma de gobernar, ¿verdad? Pero no tenían leyes marcadas. Por eso el relato de los 10 mandamientos es una forma de estructurar, de normatizar, de influir o controlar bajo leyes a este tipo de pueblos que vagan por el desierto, y una forma representativa de aplicación, porque mira, no hay una ruta única y bien documentada que no sea en la Biblia que los hebreos hayan seguido desde Mesopotamia hasta Palestina. Ya hay algunas teorías que sugieren que pudieron haber ellos seguido rutas comerciales y rutas migratorias muy acostumbradas por estos pueblos nómadas a lo largo de la región de Levante, que explicamos dónde está situado al inicio del tema, ¿ya? Y hasta la península del Sinaí. Esa es muy más conocida, pues, porque conserva todavía su nombre. Entonces, el Sinaí, acordate que era un área de cruce de caminos, y entonces ahí convergían muchos pueblos en la antigüedad. No hay una evidencia arqueológica o histórica y directa que respalde el relato bíblico desde Egipto. Yo sé que esto es difícil de asimilar, pero aquí está la narrativa bíblica con la historia política, los descubrimientos arqueológicos, los estudios antropológicos y los estudios etnológicos. Claro, cuando vos encontrás en el Antiguo Testamento, los especialistas, ¿verdad?, te van a decir que está en el Éxodo, lo tenés en Levítico, en Números, en Deuteronomio, etcétera, etcétera. Y te van a escribir, pues, cómo fue la salida de los israelitas de Egipto, las 7 plagas, cómo cruzan el Mar Rojo, cómo por milagro se parte, ¿verdad?, para que ellos logren escapar de los egipcios, y que comienza, pues, el peregrinaje en el desierto. Pero no hay registros, mira, contemporáneos en las mismas fuentes egipcias que respalden estos eventos. Por eso es que tenés que tener ciertos tipos de argumentos. No lo invento yo, no lo inventan, como te dijera yo, los estudiosos. Esto es fundamentado, décadas, años, siglos de estudio. Entonces, los arqueólogos y los investigadores han buscado evidencia de un gran grupo de personas que cruzó durante tantos años un trayecto desértico, ¿verdad?, como se dibuja en el Éxodo, pero hasta ahora no se ha encontrado una confirmación arqueológica sólida, ¿ya? Lo que más se interpreta es que esto pudo haber sido una combinación de múltiples eventos históricos.
acompañadas de leyendas que se desarrollaron con el tiempo. Otros señalan que es debido a la falta de evidencia que el éxodo pudo haber sido un evento más localizado o más gradual que se describe en la Biblia. Si regresamos a la diapositiva 9, por favor, Carlos. Ok. Ustedes pueden ver de que desde la ciudad de Ur, donde está en rojo, en el centro de Mesopotamia, hasta el lado de Egipto, de las tierras del Canaán, el trayecto es mucho más largo que de Egipto a Canaán y tiene una más lógica de vagar tantos años en el desierto, ¿ya? Y entonces muchos investigadores explican que la narrativa está un tanto confundida en la dirección donde ellos vagaban por ese desierto, porque de Egipto a la parte de Palestina es mucho más cerca, pues. Pero sobre todo, pues además no hay una evidencia que el cruce por el Mar Rojo, etcétera, etcétera. Como lo académico tiende a escudriñar, ¿verdad? A no solo contradecir, sino a buscar pruebas obligatorias que puedan desarrollar una mayor narrativa. Entonces, es importante que aquellos que se atrevan y quieran discutir o analizar ese tema, pues tengan ambas perspectivas. Lo peor de esto es que no sepas ni historia universal, política, ni entendas cómo analizar geopolítica, bajo qué elementos y vectores, y tampoco conozcas la narrativa bíblica. Y desde luego que lo hay. Hay muchos que se atreven a simplemente expresar una opinión porque creen que es la más acertada. Entonces, es indudable que a medida que los hebreos se iban ubicando en toda la zona, tuvieron que haber interactuado con otras poblaciones y no solo adoptaron los elementos culturales de las diferentes regiones. Por eso es que te dicen de que unos se fueron a poblar África, otros se quedaron poblando el mundo árabe y otros a la Europa Oriental, ¿ya? De esa manera hay que entenderla. Entonces, la migración de los pueblos hebreos hacia Palestina se va a entender como un proceso natural de pueblos nómadas en busca de un lugar donde mejor habitar y mejor organizarse. Y en realidad que todos lo ubican, pues, en función de su procedencia en la región de Mesopotamia. Hay un libro, si puede ir a la diapositiva número 11, por favor, Carlos. Hay un libro que es de cajón, todo el que trata de estudiar al Medio Oriente, no solo el conflicto de Palestina, al Medio Oriente, van a utilizar este libro que se llama una historia del cercano Oriente ancestral, pues antiguo, de 3000 a 323 años antes de Cristo, de Mark van de Mierop. ¿Ya? Es un libro que aborda la historia de la antigua Mesopotamia y civilizaciones cercanas, ¿ya? Te proporciona un contexto histórico para comprender el entorno de los diferentes periodos, de las diferentes comunidades, y entre estas las hebreas, y los diferentes enfrentamientos imperiales que desde el tercer, segundo y primer milenio se dieron en esa zona, ¿ya? Entonces, allí y al lado pues está la Biblia hebrea, que tiene una narrativa específica a favor de los hebreos, donde hay mandatos divinos de una tierra prometida, ¿verdad?
y que hoy por hoy constituye un ardid en el conflicto palestino, que trata de ocultar las verdaderas intenciones geopolíticas de los grupos dominantes, de organizaciones ideológicas bien sentadas, como las organizaciones sionistas, que están desarrollando pues el despojo de la solución final, como dijeron los fascistas, los nazistas alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, para llevar a cabo el genocidio y la barbarie contra los judíos en Europa, en ese periodo del 39 al 45, que es el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, lo anterior simplemente es una demostración de un ejercicio de caso que nos tenemos que nosotros obligar para validar la historia política y pretender abordar este tema. Lógico, si ya llegamos nosotros al periodo de la Primera Guerra Mundial, una década antes, donde Inglaterra, en alianza seria con las organizaciones o grupos sionistas diferentes que están muy ligadas a la cúpula de poder británica, para la creación desean de un hogar primero judío en Palestina o en otro lugar, porque primero no solo era en Palestina, ellos realmente no estaban apostando a ese mandato o a esa promesa divina de tierra prometida, donde fuera, sea Argentina, creo que se salvaron los argentinos, Etiopía o la misma Palestina, ¿verdad? Entonces, de nuevo, sin querer profundizar en este otro periodo, porque va a ser parte de la segunda conferencia en la que nos reunamos de nuevo, vamos a ver que de nuevo la lucha entre los imperios que destacamos al inicio, la vamos a tomar en vivo y a todo color en la Primera Guerra Mundial, 1914-1918. La estrategia de esa zona de Palestina desde la visión británica en función de el aniquilamiento del Imperio Otomano, Imperio Británico versus Imperio Otomano. Ya el Imperio Británico tenía también serias contradicciones, serios enfrentamientos geopolíticos con el Imperio Ruso, ¿ya? Y para suerte de los británicos, tras la Primera Guerra Mundial, tanto el Imperio Ruso como el Imperio Otomano, pues, sucumbieron, ¿ya? Vamos a ver toda una estrategia, tanto militar como diplomática y de inteligencia, que los británicos realizaron en función de unificar alianzas con las tribus árabes en función del debilitamiento del Imperio Otomano, en base a un sinnúmero de promesas que al final no fueron cumplidas, y que es lo que hace que el resentimiento de los árabes y de los palestinos tras finalizar la Primera Guerra Mundial le hagan una seria advertencia a Winston Churchill en el 21, cuando llega de visita a Haifa, y le dicen: han incumplido, ¿verdad? Han incumplido todo lo que nos prometieron, entonces nosotros parece estar obligados a dirigirnos a nuevas potencias, como Rusia, como Alemania, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver nosotros en la parte de este periodo que va a terminar hasta la ocupación de Palestina, como decía, notas como la Declaración Balfour, donde prácticamente si avanzas en la diapositiva, Carlos, diapositiva, ustedes pueden ver ahí la nota Balfour, y ellos le expresan pues de que en Inglaterra se ha acordado, en el gabinete de gobierno se ha acordado apoyar como proyecto la construcción de una
casa o un hogar para los palestinos, pero recuerden que esto es un proyecto de política exterior y la política exterior está basada en los intereses nacionales y son proyectos realmente a largo plazo, que es lo que nosotros también necesitamos ver cómo tras el desconocimiento de los palestinos, los británicos se dieron a la tarea de construir un Estado ahí, Israel, sionista. O sea, no es que Inglaterra no tenía nada que ver ahí, simplemente quería ayudar a la pobre diáspora judía que andaba ahí errante por todo el mundo. No, es un plan de política exterior. La política exterior es una gran estrategia del Estado y que de una u otra manera lo iban llevando a cabo y lo lograron, pues. Su instalación tras la Segunda Guerra Mundial en el 45, sobre todo tras ver y entender la barbarie y el genocidio aplicado por la Alemania hitleriana contra las comunidades o el pueblo judío, y que lo llegó pues a ubicar hasta el 47 ahí. Ustedes pueden ver la siguiente diapositiva. Si la coloca correcto. Y ustedes tienen un mapa del 47. Ahí está Palestina. Está un tanto un solo color, pero la pueden ver a colores al lado. Esa era Palestina. Después de terminar la Primera Guerra Mundial, la cantidad de palestinos era mucho mayor que la de los judíos, ya, que la de los israelitas. Y entonces ahora estamos viendo un desarrollo desproporcionado de despojos, sobre todo porque ya en el 48 ocurre el Nakba, que les decía, 750,000, 850,000 palestinos desalojados de lo que hasta hace un año era su territorio. 115,000 asesinados, ¿ya? Y esto, podemos decir, ha continuado, pero hoy día estamos viendo que en Gaza, donde 2.2 millones de palestinos hasta hace poco vivían, han tenido que salir con lo que pudieran cargar hacia Egipto en busca pues de refugio. Y entonces el despojo continúa. ¿Qué sucede? Esto es un trayecto rápido para ir concluyendo el encuentro de hoy, porque sin duda alguna lo que podemos apreciar es que si bien es cierto, de principios del siglo pasado hasta el 47, ves la presencia del Imperio Británico, que casualmente va desapareciendo por el proceso de descolonización. Le sucede un imperio que es el norteamericano. Si avanzas a la próxima diapositiva, por favor, Carlos. ¿Por qué? Porque termina como potencia triunfante después de la Segunda Guerra Mundial. Los mismos patrones, elementos de estrategia, de supremacía, de control, de poder, que utilizaron los imperios desde siglos anteriores milenarios hasta el Imperio Británico recién, ¿verdad? Él los va a emplear. Él los va a emplear. Inclusive la fusión de la élite judía con el gobierno norteamericano, hoy más que nunca es evidente. Si avanzas en la próxima diapositiva, ustedes van a ver a todo el gobierno norteamericano ahí con descendencia. Solo el secretario del Tesoro, imagínate, que es la que tiene que avalar y ordenar que la maquinita imprima. ¿Me entendés? Y que te dicen que es escogido por el Ejecutivo, por la Casa Blanca. No, al Ejecutivo le dice la Reserva Federal, va a ser el director, va a ser el secretario. Y entonces vas a ver en todos los componentes de la estructura norteamericana, el director de la Inteligencia Nacional, el secretario del Homeland Security,
el Attorney General, que la justicia, ¿me entendés? Que el jefe del staff de la Casa Blanca, los ves a ver, el director, el vicedirector de la Central de Inteligencia, y vas a ver ahí, la famosa Victoria Nuland, que llegó a incendiar el Maidán en Kiev, a repartir galletitas. Y mira cuánto le ha costado a Ucrania, porque las políticas genocidas de los gobiernos las pagan los pueblos. El gobierno nefasto o coronazi de Zelensky le engañó a su pueblo diciéndole vamos a ganar una guerra a Rusia. ¿Ya? Porque es un mandato que él tiene que cumplir de las élites de poder global que están funcionadas prácticamente con toda esa rostros que vos mirás del poderío global. Y mira qué fatalidad la que ahora pasa el pueblo ucraniano, un estado fallido por completo, ya en derrota. Entonces, para concluir, nosotros vemos que este es un conflicto que se tiene que ver a la luz del enfrentamiento de la lucha imperiales, de la lucha entre potencias, llámese Imperio Persa, el Imperio Otomano, Inglaterra, Estados Unidos, y recordemos que la amenaza que nosotros tratamos de alertar al principio es porque muchos de estos imperios entran pujantes, creyendo que van a ganar y terminan perdiendo. Las amenazas de una tercera guerra o una guerra civilizatoria a gran escala se hace mayor porque solo en tratar de despejar la ecuación Israel, Estados Unidos, Irán, cualquiera te dice pierde Irán ahí nomás. Pero también Irán tiene alianza y estamos viendo cómo las relaciones con Arabia Saudita, que han sido complejas, violentas, por aquella dilema de las ramas principales del Islam, chiita, sunita, están tratando de dirimirse, encauzarse en función de contener un enemigo común. Porque al final ellos todos son pueblos árabes y tiene que llegar a ese punto. Entonces, con esto yo quisiera terminar, Carlos, y repetir pues de que necesitamos nosotros encauzar nuestro análisis geopolítico, no por una narrativa que te describa solo tal vez el periodo más reciente, a partir del 48 hasta hoy día, o la narrativa de cómo Inglaterra logra dominar y controlar esa zona al habérsela quitado al Imperio Otomano, o te vayas regresando en cada periodo. Todo y cada uno de los periodos es importante dominarlo, porque si no te confunden. Y entiendo que nuestro curso es un curso altamente especializado, ¿ya? Este conflicto tiene una estructura. Este conflicto tiene una estructura que tiene que ser a los compañeros que participan en este curso, se lo vamos a mandar una matriz de estructura de análisis del conflicto que integre territorio, que integre identidades y población, que integre historia y los eventos más importantes de la historia más cercana, pues, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el holocausto nazi de la Segunda Guerra Mundial, el Náhuatl que te decía del 48, la Guerra de los 6 días del 67, los acuerdos de Oslo del 93, el fin de la Guerra Fría del 91, los periodos de intifadas palestinos, la Guerra de Gaza del 14, y que integre pues al ataque de Hamas el 7 de octubre del corriente año, y la respuesta asimétrica total, ¿verdad?, de el Estado sionista hacia el pueblo palestino. Y entender, pues, actores y líderes,
grupos radicales judíos, sionistas, la élite financiera inglesa, cómo penetró al capital inclusive norteamericano, la participación del lobby judío en esta élite financiera global, ya ni se diga pues a estas organizaciones como Hamas, el gobierno de Israel, o grupos que tienen de lucha a los palestinos, y también a la comunidad internacional actual, pues entender el fracaso rotundo que tiene la ONU, el interés de los Estados Unidos en apoyar totalmente a Israel, o el papel de la Unión Europea, que trata de tener el protagonismo ya en el conflicto, la relación Rusia-Irán, la incidencia de China, la incidencia que está teniendo Turquía, inclusive Pakistán, ya a favor del grupo Hamas. Entonces, ¿cuáles son los objetivos, cuáles son los reclamos de cada una de estas partes para poder nosotros llegar a entender qué tanto puede escalar el conflicto, cuánto podemos nosotros como comunidad internacional realmente desactivarlo, y qué propuestas, ¿verdad? Qué propuestas son urgentes, pero propuestas claras, no tentempié, no temporales, que se trata definitivamente ya del reconocimiento de los derechos de los palestinos, que se contribuya a la estabilidad regional, que existe un compromiso, pues, tanto de las potencias y todo, que sean beneficiados del conflicto y la sangre, pues, de estos pueblos. Porque en realidad, al final, pues, son los pueblos los que terminan pagando los platos rotos, Carlos. Muchas gracias por esta lección número 32, doctor Manuel Espinosa. Hemos tenido una cátedra sobre el conflicto palestino-israelí, renovado conflicto palestino-israelí, que no es nuevo y que no se puede entender, como hemos apreciado en esta exposición magistral, sin la historia maestra de vida, ¿no? Entonces, si nos ajustamos a criterios históricos y no, vamos a decirlo, ideológicos, ni siquiera religiosos, sectarios, ¿no? Vamos a darnos cuenta que esto tiene harto que cortar, harto que rebanar, harto pan que rebanar, como dirían, ¿no? Ciertas mentes lúcidas, que vamos a entender, pues, que esta situación del conflicto palestino-israelí es más que todo una cuestión artificial, creada por las potencias de turno, involucrado justamente las potencias anglosajonas, ¿no? Se escucha, y aquí también, bueno, aquí, ya no estoy aquí en Perú, ¿no? Estoy aquí en Moscú, pero en Perú habitualmente, también en muchos países de la región Sudamérica, Latinoamérica, en donde están creciendo, bueno, no lo digo con ánimos de ofender a ninguna, vamos a decir, postura religiosa, credo, opción de fe, no, en absoluto, lo digo como una cuestión objetiva. Lamentablemente, ciertos grupos dentro de lo que son las iglesias evangélicas, sobre todo, ven en Israel una suerte de país, bueno, elegido, de un pueblo elegido que tiene derecho de asentarse, de establecer un territorio, un estado, pero a costa del exterminio de otro pueblo. O sea, eso no puede ser bajo ningún concepto. O sea, nosotros no podemos estar propugnando el exterminio de un pueblo solamente porque, bueno, es más débil que el otro, ¿no? Si nos ajustamos a la historia, bueno, van a decir algunos, ¿no? Lo escucho con ferviente obcecación, ¿no? Que antes que estuvieran los palestinos, estuvieron los israelíes, y luego de los israelíes los expulsaron los romanos para luego dar a los palestinos, pero eso incluso ante lo que acaba de exponer el doctor Espinosa en términos macrohistóricos, o sea, remontarnos a los orígenes mismos de la historia de la humanidad, de la civilización, porque nos hemos remontado, como bien dijo, hasta la época de los sumerios, que en todo, que si se habla que el territorio es por antigüedad, bueno, creo que a esa gente le pertenece más que cualquiera de todos los mencionados. Sin embargo, vemos que estas cuestiones no se toman en cuenta, se consideran simplemente ciertos periodos de la historia, y al final de cuentas eso no importa tampoco. Lo que importa acá es quién tiene la fuerza, quién tiene el aval del poder. Nada más. Eso es lo que se está viendo
como siempre se ha visto, no solo en Israel, sino en otras partes del mundo. Pero es curioso que una vez más la historia nos lleva a este lugar tan importante en términos, vamos a decirlo, civilizatorios. Ahí se originan las grandes culturas de la antigüedad, ya mencionamos a los sumerios, babilonios, acadios, asirios. Allí se escribe la Biblia, ahí nace Jesucristo en esas partes del mundo. O sea, y ya si que lo vemos de una perspectiva geopolítica, vamos a decir que dentro de las tres placas geopolíticas que configuran el orden internacional, llámese Europa Oriental, caso de Ucrania, llámese ahora mismo lo que estamos viendo, Oriente Medio, con el renovado y atizado conflicto palestino-israelí. No sé si decía exactamente conflicto, porque ahí hay una crisis, en todo caso, crisis de Palestina, ocasionada por el mundo judeo anglosajón. Y por última instancia, y que seguramente ya lo veremos en lo próximo, será la activación de la tercera placa geopolítica, que es el Indo-Pacífico, a través de Taiwán, que va a ser un evento calcado a lo que está pasando en Ucrania, ¿no? Así es, pues, la configuración geopolítica en estos instantes tan decisivos para el futuro próximo de la humanidad. Bueno, simplemente decir, doctor Espinosa, una vez más, agradecerle por esta magistral exposición, que desde luego es la primera de un par de sesiones más, porque lo amerita el caso, está en boga esta problemática tan dolorosa para el mundo, y creo que, bueno, que esta es la primera, ¿no? Bueno, ya lo hemos tratado con el doctor también Walter Formento, ¿no? Que muy bien a su estilo, perspectiva geoestratégica, involucrando variables financieras, y bueno, el doctor Espinosa también, por supuesto, está haciendo lo suyo, ¿no? Entonces ya estaremos avisando, estaremos anunciando la próxima entrega de la geopolítica del conflicto palestino-israelí 2, aproximadamente, así que atentos. Bueno, hay preguntas de nuestro público, de nuestros participantes, que por supuesto vamos a pasar a exponer, porque acá ya son prácticamente ya más otro día. 5 de la mañana. Pero es otro día, es otro día. Aquí estamos claro, acá ya ya estamos ya 16 de noviembre. Pero aquí estamos para absolver la pregunta de nuestros participantes. Pregunta Solange de Bolivia. Los anglosajones defienden a los sionistas de Israel, pero no existe contradicción entre el destino manifiesto anglosajón y el pueblo elegido de los sionistas, o más bien son complementarios, o más bien se complementan. Doctor Espinosa, adelante. Sí, es correcto. Lo que pasa es que son doctrinas complementarias que te van a justificar siempre el despojo, ¿verdad?, de territorio ajeno. La doctrina de política exterior del destino manifiesto, ¿verdad?, de los Estados Unidos, es porque por divinidad está manifestado que ellos deben de llevar la libertad, ¿ya?, a otros pueblos. Pero preguntarle a los iraquíes con la invasión más reciente si ellos realmente opinan que ellos le llevaron la libertad a ese pueblo, o a los mismos vietnamitas, pues, ya, igual a los sionistas ellos te utilizan de que ese territorio es una promesa divina, ¿ya? Entonces, vos entendemos que los niveles de analfabetismo en el mundo han sido galopantes, ha sido enorme. Y la influencia, por ejemplo, de la Iglesia como primera organización internacional que se logra trasladar a través de fundamentos ideológicos como la religión, se expandió y logró cimentar y enraizarse en todo el planeta. ¿Cómo trataban de apaciguar la rebelión de nuestros indígenas? La espada y la cruz. La cruz para que entendiera que hay un Dios, y la espada para castigarle por su mal comportamiento, ¿ya? Entonces, Solange tiene la razón, son elementos ideológicos complementarios. Pero además,
de dónde provienen los norteamericanos, sino es de la colonización del territorio de Norteamérica, ¿verdad? Donde valores, elementos de política exterior son retomados por los padres fundadores de esas 13 colonias norteamericanas, que vienen a hacer lo mismo que venía haciendo el Imperio Británico, ¿ya? Simplemente dirigido a la expansión territorial al interno de lo que hoy conocemos los Estados Unidos, que cuando llegaron hasta el borde de California, pues su espíritu libertario iba a llegar hasta China. Así de sencillo, como Inglaterra en su momento logró llegar hasta Oceanía y la misma China también. Agregaría yo, para pasar a la siguiente pregunta, que es muy interesante la reflexión que hace Solange. Desde acá, saludos desde Moscú a una de nuestras destacadas participantes del curso, siempre muy atenta, ¿no? a colaborar, ¿no? Mucho más que un estudiante promedio, y bueno, la felicitamos por supuesto. Es cierto, esto que menciona, hay una cuestión teológico-escatológica al fondo de todo esto. Cuando uno observa, que bien mostró en las últimas diapositivas, a la señora Victoria Nuland, a su esposo, el señor Robert Kagan, al señor Wolfowitz, entre otros, aparte de ser étnicamente asociados, ¿no? A esos judíos propiamente dicho, no sé si qué tan practicantes lo son, pero lo que sí son neoconservadores. Esta corriente straussiana, ¿no? De este señor Leo Strauss, que afincado en Norteamérica va a ser el gran doctrinero de los neoconservadores, que tienen en el fondo un pensamiento mágico, vamos a decir, un pensamiento mágico, teológico, escatológico, guía la política exterior norteamericana, en el sentido de que esta gente, en su cosmovisión, ¿no? En su interpretación del mundo, que no es ni racional, no es ni científica, ni mucho menos. Hablamos de posmodernidad, hablamos del siglo XXI, de progresismo, y etcétera, etcétera, pero esta gente en absoluto que seguía por eso. Esta gente cree en el fondo que después de una gran tribulación, de orden bélico, por supuesto, ¿por qué no decirlo? Tras una gran tribulación que va a incluir, a la sazón de estos tiempos, uso de artefactos nucleares, ellos, o sea, Norteamérica, el destino manifiesto, mezclado con el pueblo elegido, van a justamente prevalecer y van a trascender. O sea, esta es la idea que en el fondo subyace también a las élites norteamericanas. Por eso es que Israel no solo tiene un vínculo financiero, económico, militar con Occidente, con Estados Unidos, sino es un vínculo espiritual. De allí que por Israel sí van a jugarse el todo por el todo. No va a ser como en Ucrania, que prácticamente esa gente los han hecho apostar inmolarse en nombre de los valores occidentales, para que simplemente ahora estén haciendo cola en ciudades europeas como Alemania, sobre todo, por no mencionar otras, para recibir un plato de comida enlatada. A eso lo llevaron, a inmolar a su población en nombre de los valores occidentales, para que ahora Occidente, Europa, Alemania, entre otros países de esa Europa que siempre quisieron ser o pertenecer, ahora les esté pagando de este modo. Bueno, son cuestiones para reflexionar. El profesor Alexander Dugin tiene sendos artículos, reflexiones en esta línea, ¿no? Viene a su estilo teológico, escatológica, que simplemente no hay pierde revisar. Desde ya los convocamos, ¿no? A poder revisar estos textos, que los pueden encontrar allí tranquilamente. Bueno, última pregunta de Jacqueline Vargas de Lima. Detrás de todos los grandes conflictos del siglo XIX, XX y XXI, siempre es Inglaterra quien diseña las estrategias y Estados Unidos las ejecuta, junto a otros aliados. ¿Cuál es el rol de la monarquía inglesa en el diseño de estas estrategias geopolíticas que tienen por objeto destruir naciones y tomar territorios como las Malvinas u otros? Sí, no creo que sea tanto el rol de la monarquía como tal, porque vos ya sabes que eso es una figura dentro del sistema político gubernamental británico. Es otra élite, como vos decías, de poder económico anglo-judía, como bien vos lo mencionabas en una parte de tu intervención anterior, la que está fusionada dentro y con la élite de poder norteamericana,
y con el resto de grupos de poderío global que controlan la finanza, la tecnología, el armamento, la industria financiera, las que realmente representan ese poderío, pero no la monarquía, pues. Sería darle un lugar tal vez demasiado amplio en la penetración de ese poder global financiero anglosajón judío, ya que es el que tiene al mundo en vilo actualmente. Son los dueños de todo y están maximizando ser los dueños de todo. Ahora, lógico, yo te decía, los imperios entran a la guerra apostando a su victoria. Pero mira cuál es el elemento cambiante para que esa máxima te dé un 100 de resultados como respuesta válida. La posesión del armamento nuclear. ¿Te acordás que Donald Trump le decía Rocketman al presidente de Corea del Norte? ¿Ya? Pero imagínate que no fue ¿qué hubiese sido de Corea del Norte si no tuviera la posesión del armamento nuclear como disuasivo? Ya lo hubieran exterminado como lograron exterminar y a Libia y a Irak, ¿ya? Porque acuérdate que este era parte del eje del mal. Entonces, es difícil, claro, ellos siempre apuestan a un día A, donde se pueda neutralizar la capacidad defensiva y de ataque nuclear de la potencia enemiga. Pero el problema de los elementos tecnológicos de ambos, vamos a decir, bandos, están sofisticados que pudiera darse, pero también otros buscan el elemento A, por el día A, para que las defensas norteamericanas y la capacidad de ataque o contraataque sean inefectivas. Entonces, son juegos de suma cero, irrealistas y definitivamente que hay que ponerle un stop, un detente a todo ese tipo de maquinaciones macabras para el control mundial y global. Sin embargo, miramos proyectos totalmente desconstructivos como la Agenda 2030, el progresismo y todos sus maquiavélicos componentes. Entonces, sirve el conflicto actual para la humanidad, para inclusive ver qué se va a hacer con esas Naciones Unidas. No sirven para nada. O sea, si en el pleno siglo XXI estamos viendo esa barbarie, ese genocidio aplicado al pueblo palestino, estamos regresando a los tiempos de los primeros imperios que describimos. Y todo eso, toma de ciudades, estados, tomas de nuevos territorios, formaciones imperiales, que no fueron nada pacíficos. Del todo. Ahora, como te decía al inicio, si hoy se la están haciendo a los palestinos en Gaza y todo eso queda impune, como quedó Hiroshima y Nagasaki, por una comunidad internacional sin capacidad estructural de detener ese tipo de crímenes de lesa humanidad, ¿qué nos irán a hacer con el resto de los débiles? Es posible que te la estén utilizando como una lección para el mundo de que no te puedes rebelar y que tenés que aceptar esa forma de conducta genocida como tratamiento para cualquiera que se rebele. ¿Ya? Lógico, países como Rusia o China o Irán, Corea del Norte, pueden rebelarse. Otros no. ¿Ya? Otros no. Entonces, es necesario que la comunidad, sobre todo el mundo árabe, tiene que unirse. Tiene que unirse. Para poder tener el apoyo que se requiere
y se pueda ver cómo se soluciona ese conflicto. No pueden haber soluciones tibias. Tiene que pasar por reforzar a la ONU, cambiar muchas cosas. Ese monopolio de las potencias que están ahí en el Consejo de Seguridad tiene que ser sustituido. En el caso reciente de Cuba, 3, 4 países, 2 siguen insistiendo en el bloqueo, 1 se abstiene. Nadie entendió a Ucrania porque se abstuvo, pero entendemos, pues no le están dando los reales, no le están dando el armamento, y entonces anda ahí Zelensky sintiéndose que su estrategia hasta el último ucraniano no le funcionó para mantener una alianza firme y total de sus amos, él como vasallo, y ahora demanda más recursos. Entonces, pero prácticamente la voz de la Asamblea General, donde el 98% de los países dicen cesa el bloqueo a Cuba, no sirve para nada. No sirve para nada. O sea, no. Eso, político, y ve la cantidad de muertos. Hace días se calculaba que a diario morían 500 palestinos. A diario. No hace nada. Están que si alto al cese al fuego, que si entra la ayuda humanitaria, que si hacemos un embargo. El mundo, por su propio bien, necesita acciones más urgentes, más decididas, menos discursos políticos y más acciones. Por ejemplo, Belice acaba de romper relaciones. Interesante. Y es un pueblo pequeño en Centroamérica, ¿ya? Entonces, porque si pueblos pequeños logran de manera hidalga actuar, porque otros países con mayores capacidades económicas, políticas, militares, no lo pueden hacer. Es un tiempo en que esas prácticas neocoloniales, ese resurgimiento del fascismo, del nazismo, del sionismo, hay que desconstruirlo y destruirlo. Si no, la humanidad va a seguir en este vicio de la muerte, pues, y la esclavitud. Bueno, para ir cerrando, brevemente reflexionar sobre la pregunta tan pertinente y la respuesta, por supuesto, siempre a la altura de nuestro expositor. Por supuesto, esto hay que enmarcarlo dentro de lo que ha sido la línea directriz de este curso magistral, como también se nos hizo también, hay que decirlo públicamente, un reconocimiento por la Facultad de Ciencias Sociales de nuestra alma mater, la Universidad Nacional de Cajamarca, donde hacen constar nuestra labor como difusores de la geopolítica en el Perú y en el mundo de habla hispana, a través del primer ciclo de conferencias sobre geopolítica en la historia universitaria del Perú, mirando la geopolítica mundial 1, 2022-2023, que se realizó desde julio del año pasado hasta septiembre de este año, y en el que, por supuesto, el doctor Manuel Espinosa siempre contribuyó de manera muy activa, pertinente, con sus sendas reflexiones. Muchas gracias a nuestras autoridades, al doctor Elfer Miranda, de la Escuela de Posgrado, director de Ciencias Sociales de la Escuela de Posgrado, al doctor Griserio Delgado Rojas, también, por supuesto, enviarle un gran saludo desde acá. Muchísimas gracias por ese gesto tan magnánimo de reconocer lo que siempre un alumno va a hacer para ellos, ¿no? Ha logrado, ¿no? Y a nuestro rector, por supuesto, Berardo Escalante Sumaita, sin cuya venia y esa perspectiva de visión no se hubiera podido terminar lo que se empezó, ¿no? Muchas gracias infinitamente. Y bueno, para ir cerrando, esto tenemos que enmarcarlo en esas líneas que nosotros siempre hemos venido levantando, esas líneas de perspectiva de análisis a la hora de interpretar los fenómenos contemporáneos que signan la política exterior, las relaciones internacionales del siglo XXI, que es, pues, la emergencia del orden multipolar, o si no quieren llamarlo orden, llámenlo escenario, no hay ningún problema, hay veces discrepancia con eso, y al mismo tiempo la emergencia de un escenario de naturaleza multipolar, y al mismo tiempo el declive, la decadencia de un orden unipolar. Es allí donde se puede entender y cobra más relevancia estos hechos significativos, estas problemáticas humanitarias que están flagelando una vez más estas castigadas zonas del mundo, históricamente castigadas zonas del mundo, porque
Si ustedes se dan cuenta, son zonas que están expuestas al fenómeno de la guerra siglos de siglos. En definitiva, esto no ha cambiado desde tiempos bíblicos, postbíblicos y hasta actualidad en la posmodernidad se está viendo, ¿no? Entonces, eso es muy cierto lo que menciona y reflexiona el doctor Manuel Espinosa cuando dice que esto es una forma de escarmentar a los pueblos díscolos y al mismo tiempo dar a entender, ¿no?, al resto, por si acaso, si ustedes piensan levantarse, sublevarse, esto les puede pasar. Ustedes no son China, ustedes no son Rusia, ustedes no son Irán, ni Corea del Norte, etcétera, etcétera. Ustedes son pueblos que siempre han sido sojuzgados y que lo van a hacer siempre. Eso es cierto, pero también es cierto que simplemente ante semejante caos, que es simplemente el síntoma de la caída del imperio angloamericano, de la unipolaridad atlantista, no le queda más remedio que hacer esto. Porque si tuviera las cosas en control, absolutamente nada de eso estuviera pasando. Esto simplemente es evidencia del desgaste, del fracaso rotundo que ha tenido Estados Unidos, el imperialismo norteamericano, en sus hipócritas intentos por gestionar, entre comillas, la paz mundial. Y acá tenemos que hablar, por supuesto, con la seriedad y gravedad del caso de Naciones Unidas. Naciones Unidas se creó tras la Segunda Guerra Mundial con esa voluntad supuestamente de velar por la paz mundial, ¿no? Sin embargo, son aproximadamente casi 70 guerras desde su creación que no ha podido evitar, pudiendo haberlo hecho en su momento. ¿Qué está pasando entonces? Entonces esto es una situación muy, muy grave. En este nuevo orden multipolar que está emergiendo, en este nuevo escenario de múltiples polos de poder, con diversos intereses no occidentales, incluso antioccidentales, que están simplemente disputando, vamos a decir, su influencia en el mundo, Naciones Unidas tiene que darse cuenta que simplemente ya no puede controlar, bueno, nunca lo ha hecho, en todo caso gestionar la paz, porque maneja marcos teóricos que simplemente ya no responden a la realidad de la política exterior, de las relaciones internacionales del siglo XXI. O bien se formatea desde sus más radicales estructuras en función a la nueva realidad que de facto está emergiendo, o en todo caso tendría que dejar de existir y desarrollarse, implementarse, construirse, generarse una estructura paralela que de verdad dé cuenta de estas nuevas dinámicas. Yo me quedo por allí con esta reflexión un tanto ambiciosa, pero por supuesto creemos que es pertinente empezar ya a hacerla. Doctor Manuel Espinosa, sus palabras finales, por favor, para este curso magistral sobre geopolítica. No, yo agradezco la atención, Carlos, de los participantes y los que nos siguen. Vemos que tras cada conferencia siempre están enviando preguntas todavía que quedan ahí en el aire. Significa que para muchos, los temas que se han venido tocando en esta 32 números de conferencia han sido de importancia académica para muchos. Son temas para muchos tal vez aburridos, de no fácil comprensión. Estaba viendo un chat que me escribe un amigo de antaño, que estudiaba en la escuela, y me dice: esta vez sí no te entendí nada. Pero claro, es que es difícil comprender. Es más fácil decirle quién disparó a quién y quién mató a quién, ¿verdad? Pero cuando nadie acepta que el que disparó mató, ¿verdad? O te da una excusa bien inventada y bien repetida por siglos y siglos, pues hay que comprender más la historia. Y ese es el objetivo de este encuentro. Busquemos, por muy complicada que sea la historia, por muy profunda y distante que ésta sea, tuvimos que retroceder a 2.5 millones de años para entender de que estos no son originarios, ¿ya? Y que ahí los palestinos es una gama de pueblos semitas remanentes, y que los sionistas que ahora están en el gobierno israelí son europeos y no originarios de ahí, ¿ya? Y yo sé que son temas muy difíciles de comprender porque la gente confunde religiosidad con fe, ¿ya? Pero si vos podés ver allá atrás,
Y cada vez que yo he participado en las conferencias, vos podés ver ahí una pizarra de corcho, pues donde yo tengo ahí unos banderinos. Hay una imagen del corazón de Jesús. O sea, yo tengo una fe en un ser superior, pero para mí ese ser superior es de vida, es de amor, es de humanidad, es de amar al prójimo. No me explica que yo, porque soy hijo de él, tengo que arrasar con todo el mundo. Entonces yo sé que es complejo, porque los dogmas existen, el desconocimiento de la historia es un problema serio. Por eso de entrada nosotros queríamos decir que apegarnos a la historia es importante. Si realmente nosotros queremos a través de ella lograr una solución, lograr conciliación, que eso es casi imposible en las relaciones internacionales, pero sobre todo lograr fortalecer al derecho internacional y sus estructuras que tienen que hacerla prevalecer, y sobre todo, lo más difícil, en un mundo caótico cada día más, que se acerca a una conflagración mundial, como bien decía, con posibilidad de uso de armamento atómico, tanto táctico como nuclear, y entonces donde esas estructuras que validan y refuerzan al derecho internacional, al derecho humanitario, prácticamente quedan obsoletas. Si bombardeas hospitales, y se ve claramente, ya, con la excusa de que ahí abajo hay túneles de Hamas, ya dijiste todo. Se necesita una nueva organización que solo lo puede dar el mundo multipolar, el cambio de orden unipolar a multipolar, una nueva organización. Antes hablamos de la Sociedad de las Naciones, vino la ONU, como bien decía, después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene que venir algo nuevo, formado, reformado, consolidado, fortalecido, porque este es un periodo donde el silencio no es una opción. El silencio más bien es una acción de crimen, de falta de conciencia, incluso hasta de falta de fe, de no sentir piedad, lástima, pesar por tanta gente que muere a diario, ¿ya? Y también es un no a la guerra futura, un no a tantos conflictos locales. Entonces, en este encuentro es validar la historia, reforzar la historia, profundizarnos en la historia, fortalecer nuestro conocimiento sobre la historia para poder abordar este tipo de conflictos. Yo fui, antes de cerrar, invitado a un grupo de compañeros que por la formación política ideológica, ese compañero tenía que haber hablado sobre historia, y él nos dio una explicación bíblica completamente, y yo por lo menos junto con otros nos quedamos así, pero cuando comenzamos a hablarle de otros aspectos ahí arqueológicos, él no es que no los aceptaba, simplemente no los conocía, ya, y fue sencillo evidenciarlo. Entonces, si queremos abordar y entender este tipo de conflictos donde se está acribillando, se está aniquilando a miles de personas, sobre todo niños, mujeres indefensas, es necesario que la conozcas como una herramienta que sirva para también defenderlos a ellos y a nosotros en el futuro. Las campanas dicen que suenan hoy por ellos, pero también están sonando por nosotros. Muy bien. Bueno, reflexiones bastante laudables, bastante de luto, por decirlo de un modo, porque es en estos momentos que nosotros estamos terminando esta conferencia, y mientras la hemos desarrollado, niños y mujeres están muriendo, y hombres también, por supuesto. Ante una comunidad internacional que se precia de defender los derechos humanos, pero que oportunamente o convenientemente calla ante la atrocidad, ante el genocidio, ante la maldad y ante la deshumanización del ser humano, que es cada vez más inhumano.
Muy bien, esto ha sido la conferencia número 32 y muy atentos a la conferencia 33, a la 33ª que viene este sábado a las 9 a.m. de Perú, a las 8 a.m. de Nicaragua, a las 11 a.m. de Argentina y a las 5 p.m. de Moscú. Será una gran conferencia con el gran pensador intelectual europeo francés Alain de Benoist, uno de los principales introductores del profesor Alexander Dugin en el mundo de las ideas del viejo continente. Con ustedes, hasta la próxima. Esto fue una edición más de Fundamentos de Geopolítica. Muy atentos a la próxima sesión. Estamos en contacto. Saludos cordiales. Saludos, Carlos. Listo, doctor. Saludos. Controles. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益行力破解。 Конечно, должны работать кооперативно, должны Las farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. runs on a low sampling rate, which is what creates stereotypes.